nuestra página web y nuestras aplicaciones móviles. Aquí en Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva buenas nuevas en tu vida. Aprende para transformar tu mundo. Estudia en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la primera universidad peruana según el ranking mundial QS 2021 y acreditada internacionalmente en docencia en posgrado. Elige entre 72 maestrías y 12 doctorados en diferentes áreas de especialización. Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepaú Cayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Esas son las emisoras dominicas del Perú. También se une otra red de radios amigas. En Huánuco tenemos a Radio Huánuco, en Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Lampa Radio San Valentín, Huancayo Radio Cumbres, la radio del arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, los canales de YouTube, tanto de Sodomco como de Radio Santa Rosa. Tenemos muchas formas de conectarnos y que ustedes nos sigan y compartan este programa. Hoy es 12 de febrero del año 2021 y ya estamos conectados con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué te puedo decir, Abel? Sorprendida, triste y preocupada por mi país también, por supuesto, como todos los peruanos. El día de ayer, el señor Manuel Merino dijo en una sesión del Parlamento Nacional que yo había sido vacunada, de manera ilegal, ilícita, por supuesto, por una supuesta amistad con el presidente Vizcarra, expresidente del Perú. Esto es una difamación feroz, una difamación malvada. Yo tengo padres a los cuales no puedo ver, como muchos de los peruanos. Tengo familia que está aislada, a la que no puedo ver desde marzo pasado. Y realmente, escuchar una cosa como la que he escuchado ayer tarde, ya en la noche,
simplemente te quedas sin palabras. El señor Merino tiene la oportunidad de rectificarse y pedir disculpas públicas, es lo que la ley establece, y yo tengo la facultad de decidir qué voy a hacer con las difamaciones del señor Merino. Y espero que se rectifique y se disculpe públicamente. Es muy feo, ha dicho, es muy feo. Realmente está mal. Ese no es el nivel de la política peruana. Y quería empezar por ahí porque muchos de ustedes me lo han preguntado anoche, tarde, a través del Twitter, y les he explicado que es muy sencillo. Lo que ha hecho el señor es un acto de difamación a través de los medios de comunicación del Congreso de la República, que configura un acto de difamación establecido en el Código Penal, y que yo me reservo el derecho a accionar cuando a mí me resulte conveniente. Es evidente que durante la campaña electoral, eso sería darle más publicidad al señor Merino y a su grupo parlamentario, y fuera del periodo de protección parlamentaria, aun cuando su inmunidad se ha atenuado ahora, va a ser mucho más sencillo. Pero siempre tiene la oportunidad de pedir perdón, cosa que no saben hacer. Ayer, desde anteayer en realidad, se venía difundiendo la historia de que Martín Vizcarra había sido... Perdón, ¿sí, Abel? Tenemos que hacer una mención. ¡Ay, verdad! Me había olvidado por completo. Me olvido de las cosas que... Es que me olvido de las cosas que... Y me olvido de las cosas importantes, de las que realmente valen la pena. Sí, yo debo confesar que anoche no le presté mucha atención al Congreso de la República, porque a las 7 de la noche estaba presentando el libro de Pedro Castellano. Y la verdad que fue una digamos, presentación, no diría ceremonia, porque es una palabra propia de un acto presencial, y este fue virtual. Muy bonito, la verdad, muy grato, y estuve rodeada de personas inteligentes y amables, y siempre es grato estar rodeado de personas inteligentes y amables. Y ya tarde en la noche me enteré de estos exabruptos del señor Merino. Pero bueno, vamos a nuestra mención. Pontificia Universidad Católica del Perú ofrece sus programas de maestría y doctorados en diferentes áreas de especialización. Cierre de inscripciones 16 de febrero. Aprende para transformar tu mundo. Estudia en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien, regresamos a lo nuestro. Miren, es una muy buena noticia que más de 30.000 peruanos ya han sido vacunados en su primera dosis. Básicamente personal médico, enfermeras, personal asistencial, en todo el país. Y que en las próximas horas ya mañana, en la noche, llegará 700.000 vacunas para completar el primer lote de 1 millón de vacunas que permite vacunar en 2 dosis, con una diferencia de 21 días, a 500.000 peruanos. Es una gran noticia que además estén comprometidos otras entregas de aquí al 31 de marzo, en apenas 2 meses, para poder vacunar a toda la primera fase, incluyendo a los miembros de MESE. Esa es una noticia importante a la cual, ¿no es cierto?, están abocados los ministros de Estado. ¿Por qué? Porque es muy importante mantener el ritmo de la vacunación. La empresa china Sinopharm tiene comprometidas para el Perú 20 millones de vacunas. Ahorita. Entonces, esos contratos que son importantes para el Perú, que hace un mes no tenía nada, ¿no es cierto? Nada. Bueno, ahora tiene todo lo que estamos viendo. Tienen que seguir adelante, y a eso se tienen que abocar la primera ministra, la ministra de Salud, ¿no es cierto?, que están muy comprometidas en ese proceso que es el que le va a dar vida y salud a todos los peruanos. Hace un par de días comenzó a circular la versión de que Martín Vizcarra se había vacunado con una vacuna secreta subrepticiamente en octubre del año pasado. Parece una noticia un poco fantástica, porque en octubre del año pasado no había ninguna vacuna aprobada oficialmente. Lo que habían eran experimentos a nivel mundial. El experimento de AstraZeneca, el experimento de Moderna, el experimento de Sinopharm. El experimento de Sinopharm en octubre pasado ya se estaba conduciendo en el Perú. Y es muy importante la palabra experimento. Cuando uno es parte de un experimento como voluntario, hay varios requisitos. Uno de ellos es la confidencialidad. Uno de ellos es no saber qué es lo que te están poniendo. No lo saben ni los médicos
ni los voluntarios. Se llama estudio doble ciego. Es decir, yo me apunto para estar en este estudio. Ayer he escuchado que los rifaban, no rifaron a nadie. Si tenías los requisitos, entrabas dentro de un grupo y de ahí te llamaban. Muy bien. Entonces, la persona que recibe el fármaco puede recibir un placebo, agua, puede recibir una vacuna que funciona o puede recibir una vacuna que no funciona. Por eso se hace la prueba. Para eso se hacen los estudios clínicos con seres humanos, para ver si funciona o no funciona. Evidentemente ya se ha pasado por laboratorio y por animales, hay un grado de certeza de que sí funciona, pero para eso se hace el ensayo clínico. Entonces, una persona que es voluntaria en un ensayo clínico no está siendo vacunada. Eso es un error grave que he escuchado repetir ayer varias veces. No, los voluntarios han sido vacunados. No han sido vacunados. No lo saben, no puede ser. Lo han explicado 100 veces. Las vacunas llegan con un código. Todas, los placebos y las vacunas. Llegan así. No hay manipulación aquí. Entonces, toman todos tus datos, te colocan eso, te colocan la segunda dosis después de la misma muestra, ¿no es cierto?, con una codificación. Lo único que tiene el médico en el Perú es el código, no tiene nada más. No puede saber si lo que hay dentro es placebo o vacuna, porque es un estudio ciego. ¿Por qué se hace así? Para no sesgar los resultados. Si yo ya sé que te puse el placebo, yo voy a esperar que, ¿no es cierto?, tú hagas la enfermedad, tengas reacciones. Si yo sé que te he puesto la vacuna, yo voy a esperar otra cosa. Entonces, para que nadie espere otra cosa, sino que los resultados se muestren de manera homogénea en el grupo, en los dos grupos que participan en el grupo total, se hace doble ciego. Entonces, aquí hay dos versiones y varios niveles que hay que discutir. Hay un nivel periodístico, hay un nivel legal, constitucional, y hay un nivel médico-sanitario. ¿Ok? Vamos a tratar de caminar por los tres niveles para que ustedes entiendan el problema. Y hay un nivel político, por supuesto. Una versión, la de Martín Vizcarra, indica que en octubre del año pasado, el 2 de octubre, él y su esposa fueron aceptados como voluntarios del estudio de Sinopharm y les colocaron algo, no saben si es vacuna, placebo. Primera parte. Segunda versión, la del periodista Carlos Paredes, que recoge hoy en un extenso artículo Ángel Páez en La República. El presidente de la República no ha sido parte de un estudio de investigación. El presidente de la República ha aceptado un regalo del Estado chino. Es decir, el Estado chino le manda una carta y le dice que los líderes mundiales van a ser vacunados con la vacuna china y que se acepta, ¿no es cierto?, se la coloca. Eso implicaría, ¿no es cierto?, que la embajada china hace una gestión ante el presidente de la República, envía a sus emisarios con las vacunas correspondientes, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con el ensayo clínico. Y las consecuencias jurídicas en ambos casos son muy diferentes. Eso hay que señalarlo. Una cosa es aceptar un regalo de un proveedor del Estado peruano y otra cosa es participar en un estudio clínico. Dos consecuencias jurídicas diferenciadas. Entonces, primero, desde el punto de vista periodístico, ¿qué nos interesa? Establecer cuál es la verdad. ¿En qué condición el señor Vizcarra y su esposa reciben en Palacio de Gobierno una inyección en su condición de presidente del Perú beneficiado por el Estado chino que quiere influenciar sobre él para la compra de determinadas vacunas? En su condición de voluntario de un estudio clínico del cual no tiene la menor idea de qué cosa le están poniendo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No es poca. Los adversarios de Humala dicen que se ha vacunado. No lo sabemos. Primera parte de la historia. Segunda parte de la historia, que es bien importante. La Constitución le garantiza a todo peruano el derecho a la intimidad, al honor y a la buena reputación. La Constitución permite, por tanto, que la historia médica de una persona sea confidencial. Nadie tiene derecho a publicar mi historia clínica. Ahora, hay la
excepción de la notoriedad del personaje, y así lo establece el Código Civil. Hay personajes que por su notoriedad tienen menos intimidad. Y el presidente de la República es el personaje más notorio que hay. Entonces, si el presidente de la República, ¿no es cierto?, participa en un ensayo clínico, su intimidad no tiene la misma protección que la de todos los demás del ensayo clínico. Porque él es el personaje notorio. En el caso de los demás, se firma, y también en el caso del presidente, pero en el caso de todos, se firma un acuerdo de confidencialidad. Yo ayer, he escuchado al señor Burga exigir que la ministra de Salud le remita la lista de todos los voluntarios para el escrutinio y fiscalización del Congreso. Como si el Congreso pudiera violar el derecho a la intimidad de 10.000, 12.000 personas. Sin asco. Imputándoles a los voluntarios algún tipo de negociación encubierta con Martín Vizcarra o ser parte de una organización casi criminal por hacer voluntarios a la vacuna. La ministra, que tuvo que ir al Congreso a perder el tiempo, le dijo que iba a correr traslado su solicitud, porque ella en el Ministerio de Salud no tiene ninguna lista. El Ministerio de Salud no conduce estos experimentos, los conduce la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad de San Marcos. El Congreso no puede solicitar ninguna lista, es una violación manifiesta de la Constitución en lo que concierne al derecho a la intimidad, que tenemos que proteger para la gran mayoría de los participantes en estos voluntariados, porque son voluntariados. Están destruyendo un experimento científico al politizarlo y poniendo en riesgo la vacunación de millones de peruanos. Ese es el nivel de irresponsabilidad. Entonces, en el plano constitucional y médico, el acto médico es privado. No se puede discutir. Ahora, en el plano político, ¿debió el señor Vizcarra informar de esto? Pero por supuesto que debió informarlo. El presidente de la República, como les explicaba hace un momento, es una persona que no tiene casi intimidad. Sus actos son normalmente públicos y están bajo el escrutinio público. Si el señor quería ser mártir de la medicina peruana, tenía que decirlo. Y normalmente, lo explicó la doctora Massetti ayer, el estándar mundial es que las autoridades no participan. No por el hecho de que puedan beneficiarse o perjudicarse, sino porque las autoridades, por una razón de seguridad nacional, tienen que preservar su salud. Y esto es un experimento. No es una cura, ni una solución, ni te da inmunidad de por vida, es un experimento. Entonces, los presidentes, las autoridades sanitarias, los ministros, no participan en estudios clínicos de ninguna naturaleza, porque justamente pueden salir mal y tienen que preservar su vida para conducir al país. En octubre del año pasado nadie quería ponerse la vacuna china, ojo. Costó conseguir los voluntarios y hay que ver cómo despotricaban en el Congreso. Ahora todos quieren ponérsela. Ojo, muy bien. Entonces, en el plano político, Martín Vizcarra tenía que haber contado esta historia. Martín Vizcarra tiene el defecto de que cuentan historias de su vida política y personal antes de que él las cuente. Y eso en política es muy grave. ¿Recuerdan ustedes las reuniones con Keiko Fujimori? ¿No? Es exactamente el mismo problema. Keiko Fujimori las utilizó para desprestigiarlo, al contarlas. Entonces, se reunió en reserva conmigo, es un mentiroso, los ha engañado a ustedes, siempre ha estado conmigo, me ha traicionado a mí. Entonces, ese antecedente en la conducta política de Vizcarra traza efectivamente una línea de conducta. Hay cosas que hace el expresidente Vizcarra que no comunica. Las comunica cuando ya está contra la pared, cuando alguien cuenta lo que él ha hecho y tiene que salir a dar explicaciones. Entonces, políticamente, un error garrafal como muchos otros errores políticos. Ahora, desde el plano penal,
Si el presidente de la República participa como voluntario en un ensayo clínico, ¿hay delito? Ninguno. Si el presidente de la República es vacunado por el gobierno chino para que luego de esa vacunación el presidente de la República compre vacunas chinas, se llama tráfico de influencias. ¿Se dan cuenta? Entonces, establecer cuál es la verdad es muy importante, porque de esa verdad se derivan las consecuencias penales. Reitero, participar en un estudio clínico no tiene consecuencia penal alguna. ¿De qué lo van a juzgar? ¿De ser voluntario en un estudio clínico? Pero lo otro es distinto. Ahora, ¿qué elementos tenemos hasta esta hora? El doctor Málaga, que condujo el experimento para la Universidad Cayetano, fue entrevistado ayer en RPP, señaló parte de lo que les he dicho, que la confidencialidad médico-paciente no permite dar información, pero señaló que había asistido a Palacio de Gobierno a solicitud del presidente de la República, que se habían reunido, y no dijo más. Pero dijo que él no podía dar información sobre una persona que haya participado en el estudio clínico. Ha podido decir, el presidente nunca participó en ningún estudio clínico. No lo tenemos en el estudio. Con lo cual, ahí sí, era una gestión directa de la Embajada China para vacunar al presidente Vizcarra. Las declaraciones del señor Málaga no son concluyentes respecto a la conducta de Vizcarra o del Estado chino, pero dan un indicio que Vizcarra sí fue parte del estudio clínico. Y al ser parte del estudio clínico, ahí no hay ilícito. Reitero, porque no lo han vacunado. No lo han vacunado. Lamentablemente, algunos por ignorancia, otros por maldad, ¿no es cierto?, reiteran que el señor presidente ha sido vacunado en un ensayo clínico. Nadie es vacunado en un ensayo clínico. Esa frase revela ignorancia en la materia, profunda ignorancia en la materia. Nadie es vacunado en un ensayo clínico. O por lo menos nadie lo sabe. ¿Se puede hacer una prueba para establecer si tienes anticuerpos? Sí, pero no una prueba rápida, pues. Parece ser que ayer el presidente Vizcarra dijo, a mí no me han vacunado porque no tengo los anticuerpos, y exhibió una prueba rápida. No es como una prueba rápida. Se tiene que hacer una prueba de ELISA, que ve todos los anticuerpos hacia atrás, la historia del virus en el cuerpo. Y ahí se determina, no es una prueba instantánea, si efectivamente la persona ha sido vacunada o no. O si ha hecho la enfermedad, porque podría haber sido vacunada con un placebo, ¿no es cierto?, vacunada entre comillas, se había sido inyectada con un placebo y que luego ha contraído la enfermedad, ha sido asintomático y tiene los anticuerpos. Es más complicado que simplemente decir sí o no. La revelación se va a hacer por la empresa china cuando los voluntarios, ¿no es cierto?, estén dentro de la fase que les toca vacunarse, lo cual vamos a saber muy pronto. ¿Por qué? Porque ahí les dirán, ¿sabe qué, señor? Usted sí fue vacunado, ya no necesita vacunarse. O, señor, a usted le pusimos el placebo, necesita vacunarse. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, esa información todavía no está disponible, pero lo va a estar. No hay ningún inconveniente. Ahora, algunas personas dirán, no, pero no pueden haber ido a Palacio de Gobierno, pues una enfermera con el pomito que era del placebo. Ni la enfermera ni el doctor Málaga saben qué pomito tiene el placebo y qué pomito tiene la vacuna. No lo saben. Llegan de China codificados. Es un ensayo doble ciego. Llega todo codificado de fuera. Tú coges un pomito en la esperanza de que tenga la vacuna, pero puede tener placebo. No tienes idea. Ah, pero rompen pues los pomitos para examinar qué tienen adentro. Si rompes los pomitos, te quedas sin los códigos correlativos. Entonces se invalida todo el experimento. Justamente te mandan todo codificado para que no se invalide, para que no escojas. Se hace así, se hace doble ciego, así se hace. Pero explícale eso, por favor, a un congresista. Es como explicarle física nuclear. En medio de esto, yo que no tengo vela en el entierro, como te dije, yo estaba presentando un libro
De repente, en la noche, tarde, me avisan que el señor Cateriano había dedicado parte del valioso tiempo del Congreso de la República a insultarme, a mí y a Augusto Álvarez Rodríguez, con los que tener aparentemente una fijación de alguna naturaleza. El señor Merino. El señor Merino, perdón, a mí y a Augusto nos dice a los dos que nos han vacunado. En la argolla de Vizcarra. Yo siempre lo digo, y creo que les va a sorprender a algunos de ustedes, yo no tengo ninguna amistad personal con el señor expresidente. Ninguna. Y les digo que en términos generales, con muy pocos políticos podría decir que tengo algún grado de amistad o cercanía. Pero poquísimos. He conversado con el señor presidente en las dos oportunidades en las que lo he entrevistado, en una reunión social en el Palacio de Gobierno cuando vino el rey de España, y en dos oportunidades con otros periodistas, en los cuales nos ha brindado declaraciones. Suma todo eso, serán 5 veces. O sea, 2 en entrevistas, una con el rey de España y 2 veces en reuniones con periodistas. ¿Qué amistad puedo tener? ¿Qué argolla puedo hacer? Lo que no le gusta al señor Merino y a sus colegas es que uno defienda la Constitución, que defienda los derechos constitucionales de las personas, que defienda, por ejemplo, el derecho a la intimidad o el derecho al honor, que él vulnera sin ningún problema cuando le da la gana. Es una vergüenza. Ahora, finalmente, reflexión política final. Si querían perjudicar a Vizcarra con esto, que andaba un poco perdido, yo voy a decir las encuestas porque Somos Perú no levantaba, pues le han hecho el favor de su vida, porque lo han convertido en mártir de la medicina peruana. La gente dice, bueno, voluntario, sí, no le dijo nada a nadie, bueno, no quería seguramente aprovecharse, ahora es mártir de la medicina peruana. Son unos idiotas completos, o sea, lo quieren desprestigiar y lo terminan prestigiando. Unas bestias. Pero no solo eso, citan a ministras que no tienen nada que ver en esta operación, absolutamente nada, a perder el tiempo, a dejar sus reuniones para abocarse a un asunto que no conocen. La señora Violeta Bermúdez dijo, me acabo de enterar. No conozco los hechos, no conozco nada, no tengo nada que informar porque nada sé, con toda razón. Y la señora Macetti, que podría haber sabido porque había sido ministra de Salud, y en la versión que recoge Ángel Páez, ella sabía, ha dicho, yo no sé nada. Me entero por ustedes. No tengo la menor idea de qué cosa me están diciendo. Punto. No hay nadie más consultado que haya dicho oficialmente, ¿no? Sí, yo le dije que no lo haga, yo le dije que sí lo haga, yo le dije que contra. No. Reitero, en el plano penal, todo depende si ha sido voluntario o ha sido un regalo del gobierno chino. Un presidente no puede aceptar esos regalos. ¿Ok? En el plano constitucional, la intimidad de las personas que participaron en este ensayo está protegida. Y si el Congreso insiste en vulnerar la intimidad de esas personas, pueden interponer una acción de amparo. El Congreso no tiene por qué manosear una lista de voluntarios. A buscar a quién le pusieron, a quién no le pusieron, en una especie de chismografía barata, metiéndose en la vida privada de la gente. Eso es inaceptable. En el plano de la intimidad, el presidente de la República, efectivamente, por la notoriedad que tiene menos intimidad que cualquier otro peruano. Y por lo tanto debió informar. No ser sorprendido como ha sido sorprendido. Y en el plano de la verdad, todavía falta mucho para averiguar. Pero no podemos adelantar un juicio penal si no sabemos toda la historia completa. Y hay que saberla completa. ¿Y eso se puede averiguar? Claro que se puede averiguar. Por supuesto que se puede averiguar. Vamos a ver quién dice la verdad. Es evidente, además, y eso es lo que a mí me preocupa, que no solamente, o sea, un Congreso que no tiene ningún problema en interpelar ministros en medio de una pandemia, en censurarlos, en detener un proceso de vacunación nacional, politizándolo, no tiene ningún problema en postergar las elecciones. Ojo, los ataques al Jurado Nacional de Elecciones y esto vienen de las mismas fuentes.
Y las mismas fuentes están interesadas en una sola cosa, en que no tengamos elecciones el 11 de abril. ¿Por qué? Porque les está yendo pésimo, pésimo. Eso es lo que está sucediendo. Muy bien, Abel, preguntas del público en este punto, por favor, si es que hay alguna. Bueno, ha quedado claro los tres planos que hay que analizar esta noticia. Rosa María, ¿correría algún peligro, porque ya que se está armando tanto escándalo con este tema, que Sinopharm, que la compañía, que el gobierno chino diga, bueno, como hay tanto escándalo, ya les entregué el 1.000.000 de vacunas que ustedes nos pagaron, pero ya no queremos hacer negocio y chao los 37 millones? ¿Correría algún riesgo? Mira, no conozco los detalles del contrato, nadie los conoce. Pero si el Perú se vio obligado a respetar la confidencialidad de los ensayos e incumple con sus deberes, cualquier cosa puede pasar. Yo espero que se salve el contrato. Pase lo que pase, los contratos se salven para que las vacunas se salven, para que se pueda vacunar a la población. Pero si hay algún momento de tensión entre el proveedor y el Estado peruano, va a ser responsabilidad única y exclusivamente del Congreso. Esto es bien grave. Yo no quisiera ponerme en ese escenario porque ya me parece un drama que no merecemos, ¿no? Por la irresponsabilidad de un Congreso y también por la responsabilidad de Martín Vizcarra, que debió haber dicho, oigan, yo voy a participar en el ensayo clínico, ¿qué les parece? Y seguramente hubiera habido un debate nacional diciendo no, de ninguna manera, en ningún país del mundo el presidente se arriesga, es muy arriesgado, no se puede, y hubiera habido algún tipo de debate sobre la materia. Pero no contarlo es lo que está mal. Y es una conducta reiterada en el caso de Martín Vizcarra. Martín Vizcarra no comparte información que es de interés público en innumerables ocasiones. Esta no es la primera. Entonces, sí, efectivamente, políticamente tiene un problema. Ahora, sabe el Estado chino que el presidente Vizcarra ya no es el presidente del Perú, que el presidente ahora es el señor Sagasti. Y yo espero que entiendan que en ese plano de negociación los hechos han cambiado y que ellos no firmaron un contrato con el Estado peruano con el presidente anterior, no firmaron absolutamente nada con el presidente anterior, nada de nada. Acuérdense ustedes, no había nada. Este contrato se obtiene con la presidencia de Sagasti, recientemente. No había absolutamente nada. Y muchos nos llamaban la atención que siendo un país que había puesto voluntarios para que finalmente se concretara la vacuna, el Perú no aprovechaba esa ventaja en la negociación con las autoridades chinas, diciendo, oigan, si acá hemos puesto voluntarios, ¿por qué no nos mandan los lotes correspondientes? ¿No es cierto? Había esa palabra empeñada. Pero no había ningún contrato. Vizcarra no firma nada, con nadie. Entonces no le pueden imputar que favoreció porque no firmó nada. O sea, podríamos imputarle omisión de funciones si quieren, pero no podríamos imputarle una colusión porque no hay contrato firmado con absolutamente nadie. ¿Qué colusión va a haber? Tráfico de influencias y actos preparatorios podría ser, como les decía, en la medida en que él se beneficia de un bien que no estaba a disposición de la sociedad, pero que se lo dan a él para que así pueda persuadirse de que tiene que comprar esta vacuna. Eso sí no lo puede recibir. Ese es un regalo que el presidente de la República no puede recibir. Como persona, como Martín Vizcarra, ¿se dan cuenta? Porque lo hace porque es el presidente del Perú. Y ese es un regalo que no puede recibir. Otra persona lo puede recibir, pero él no, pues. Ese es el problema. Muy bien. Y a todos los que me están diciendo, métele una denuncia por difamación. Miren, la denuncia por difamación, yo me las tomo muy en serio. Muy, muy en serio, porque ¿qué busca una denuncia por difamación? ¿Cuál es el objeto de una denuncia por difamación? Una querella por difamación. Primero, es una acción privada, no participa la fiscalía. Cada persona tiene que evaluar si la persona que la ha insultado puede reparar su honor. Y la pregunta que me tengo que hacer en los próximos meses es, ¿el señor Manuel Merino está en capacidad de reparar el honor? ¿En serio? ¿Porque se lo pide un juez?
Esa es una pregunta que hay que hacerse antes de hacer una demanda por difamación. Pero lo que sí, los hechos son concretos. El señor me imputa ser de una especie de argolla del señor Vizcarra, grupo, no sé cómo lo llamará, pero afirma enfáticamente que yo y Augusto Álvarez nos hemos vacunado con una vacuna escasa, inexistente en el Perú en octubre pasado, para nuestro beneficio personal. Es uno de los insultos más feroces y más malvados que me han hecho en tiempos de pandemia, donde todos estamos sufriendo tanto. Y el señor Merino no conoce mis circunstancias personales como para lanzarse con una salvajada como lo que ha dicho. Espero se arrepienta. Yo sí creo en la redención de los seres humanos. Espero se arrepienta y pida perdón públicamente. Insultos públicos, disculpas públicas. Insultos privados, disculpas privadas. Pero este es un insulto público. Insulto público, disculpa pública. Vamos a ver si es una persona de honor. Eso lo verá el público. Muy bien, a ver, vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. ¿Te han dicho que no hay servicio de internet donde vives? Mejor escucha esto. HughesNet sí te ofrece internet satelital de alta velocidad en tu casa. Sí, allí donde otros operadores no llegan. No esperes más y compra tu plan hoy y recibe el primer mes gratis, más instalación estándar gratis. Llama ya al 0800 78 311 o visita internetsatelital.com.pe para más detalles, porque donde veas el cielo, puedes tener internet satelital con HughesNet. Condiciones y restricciones en internetsatelital.com.pe. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cujo Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Lampa Radio San Valentín, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta y la página web de Radio Santa Rosa. Rosa María ya se encuentra con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Víctor Paredes de Fuerza Popular con el número 5. Adelante, Rosa María. Número 5, muy bien. Doctor Víctor Paredes, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Rosa María, gracias por la invitación. Una buena oportunidad para poder alcanzar la audiencia de toda la población peruana que está pendiente seguramente de sus programas, con toda seguridad. Bueno, usted postula por Lima. Trató justamente en enero pasado de lograr un escaño, no alcanzó. ¿Qué lo motiva a participar nuevamente en esta oportunidad? Bueno, yo pienso que los escenarios son diferentes en ambas ocasiones. En la anterior no olvidemos que fue una elección congresal particularmente. En tanto, ahora lo es a nivel ya de candidaturas presidenciales. Y no es por esta, es la única razón, sino que se dieron circunstancias de repente personales que no permitieron, digamos, una llegada más segura, una pretensión de llegar de todas maneras como es ahora, ¿no? Por las mismas circunstancias en las que el país vive, en realidad. Entonces ahora tenemos que aportar con nuestra experiencia lo que al menos podemos hacerlo, y ante un pedido muy especial y muy concreto, como siempre lo digo por si acaso, ¿no? A pedido del presidente Fujimori. Usted fue ministro de Salud durante el gobierno de Alberto Fujimori, y usted nos dice ahora que está a pedido del presidente Alberto Fujimori. ¿Su candidatura significa el regreso del albertismo hacia Keiko Fujimori?
No, de ninguna manera. Ese es un San Benito que le quieren colocar a Fuerza Popular en la medida de que a muchos les conviene que haya pues una suerte de separación entre albertistas y caiquistas. Eso no existe en realidad. Al menos yo no aceptaría una edición de ese caso. Que hay simpatías, lo hay en todos los partidos políticos, Rosa María. Esto no debe extrañar. Así como hay casistas, había casistas en el APRA, ayistas, alanistas. Eso no debe ser una sorpresa, más aún cuando lo más importante es lo que te lo pregunto porque la estrategia de Keiko Fujimori, usted recordará, el 2016, fue desalbertizar su campaña. Y esta estrategia es albertizar la campaña. Hemos cambiado de estrategia. Y muchos se preguntan por qué. No es así. Y yo me caracterizo, Rosa María, por decir a veces las cosas que pienso, sin estar pensando en secuelas de interpretación o nada por el estilo. El gran error que cometió Keiko Fujimori el año pasado fue esa posición de desalbertizar, que la justicia se debe encargar de esto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue unas circunstancias que de repente algunos siempre asesores que fungen de buenos asesores hicieron muy mal en recomendarle eso. Y yo creo que lo que ahora sucede es que, evaluado esa situación, recapacitado de ese error, que es un error que cualquier político lo puede cometer, entonces vuelve a lo que debe ser. El albertismo ha nacido en el país, en el mundo político, a raíz de la experiencia del gobierno de Alberto Fujimori en los años 90. Y el impacto que causó en el país, que se mantiene hasta ahora, en realidad, se ha pretendido desconocerse en muchas formas. Pero creo que ahora, ante esta circunstancia, repito, que el país está viviendo y que no tenía por qué estar así, yo se lo digo, no tiene por qué haber estado el país así. Sin embargo, estamos, ahora pues hay que prever las consecuencias, en realidad que son mucho más graves de las que imaginamos, no solamente en el aspecto de salud, sino en el aspecto económico, en el aspecto social en general, y creo que tenemos que priorizar ese tipo de interpretaciones, en realidad, de apoyar. Usted fue ministro, muy bien, vamos a ir a la pandemia, pero vamos al pasado un momento. Usted fue ministro de Salud de Alberto Fujimori de los primeros años. ¿Qué piensa del caso de las esterilizaciones forzadas? Bueno, eso también es un San Benito, y voy a llamarlo así a todos estos casos, ¿no?, que se quiere pretender, porque no fue una política de gobierno, en lo absoluto. En estos momentos, como usted sabe, hay personas que están acusadas, exministros que están acusados por esto, con esa idea de que ejercieron un programa o se llevaron a cabo un programa que tuvo esas consecuencias, y no fue así. Nosotros también, como ministros, en el sentido de que tenemos que también contemplar todos los aspectos de la planificación familiar, ¿no? En mi caso, yo le cuento mi experiencia, así en 2 palabras. Antes de tratar este tema, que era pues sensible, evidentemente, era necesario hacer las mayores coordinaciones, yo tuve una reunión con la alta jerarquía de la iglesia. Y testigo de esto puede darlo. Usted como buena periodista, que le gusta investigar. Pero señor Víctor Paredes, ¿qué tiene que ver la iglesia en un programa de planificación familiar en un estado laico? Bueno, desgraciadamente cuando la holística en una visión se deja de lado, ocurren estas cosas, pues, como ocurre ahora con la pandemia. ¿Por qué tenemos que conversar con la iglesia? Porque después de todo, en el país somos católicos, Rosa María, no se olvide. Y no eso es una acción, no, pues, es que desgraciadamente cuando uno tiene una función que cumplir, tiene que haber todos los aspectos. Y yo no dejé, en lo posible, ¿no?, aspectos que pudieran tener en alguna forma influencia e injerencia en el desarrollo del programa. Entonces fue simplemente para decirles que, mire, en esa época se utilizaba el término festival como un término pues totalmente, ¿no?, negativo y folclórico incluso, y con otras connotaciones. Pero yo he visto los avisos, decía Festival de Ligadura de Trompas. No, pues justamente por eso le digo, pues entonces no había que aceptar ese tipo de interpretaciones, y había que decirle a quienes tienen mucha influencia, porque negar de que la Iglesia Católica no tenga influencia en la ciudadanía, en los peruanos católicos, por favor, entonces, ¿qué estamos haciendo? Señor Paredes, su ministerio era el que ponía Festival de Ligadura de Trompas. No. El término festival es un término común utilizado
en la selva, principalmente en la sierra también, pero más en la selva, que se presta a este tipo de interpretaciones, pero no es tal. Es un vocablo, digamos, común, pero que de ninguna manera tiene que dársele una connotación política, en lo absoluto. La pretensión de quienes querían verlo así, y hasta ahora es esa. Pues es un tema que no tiene mayor trascendencia en ese sentido. No, pero digamos, si usted llega al poder con Keiko Fujimori, lo que me dice es que volvería a organizar un festival de ligadura de trompas. No, yo no le he dicho eso, ni tampoco le daría esa connotación, como repito. Hay que actuar en la forma en que la efectividad del programa a desarrollarse deba darse en todos sus aspectos, en realidad, para poder lograr el objetivo. Y se hizo. Así que en ese caso no hubo ningún problema. Y es más, en el momento en que me tocó a mí tocar el desarrollo de ese programa, dentro de este aspecto de planificación familiar, se editaron 2 volúmenes sobre planificación familiar. En ese entonces el doctor Mongrut era el director de planificación familiar. Le pedí, ¿no? Yo he tenido sendas reuniones antes de tomar una iniciativa, Rosa María. Yo no he hecho las cosas simplemente porque había que obedecerlo o porque había una dictadura. ¿Por qué hay cientos de mujeres demandando porque se les esterilizó contra su voluntad y además no fueron advertidas de las consecuencias que esta esterilización en mujeres jóvenes iban a tener? Falso, totalmente falso en realidad. Las denuncias están ahí, no le digo que sea el contenido verdadero, pero las mujeres se han denunciado. María, yo no creo que usted, con la inteligencia que tiene, que se le reconoce, va a pensar y a creer que solamente la denuncia es suficiente para hacer reales hechos que no han sido. Yo le digo, es falso que hayan denunciado. Si me permite, a mí me denunciaron, y usted debe saberlo, por asuntos, supuestamente de irregularidades en compra de medicinas chinas, ¿verdad? Si yo le cuento la historia de eso, usted va a entender cómo es. Eso fue producto de un sinvergüenza que yo voté y que después llegó a ser ministro. Y aprovechó en primera instancia esa posibilidad para hacer la denuncia. Así que no perdamos el tiempo, Rosa María. Yo le pido, por favor, para no recordar estos hechos que ya están trillados, pues ya. Yo no voy. El juicio discúlpeme, doctor, el juicio por esterilizaciones forzadas recién está empezando. Lógico, como denuncia legal. Mi querida Rosa María, el juicio de Alberto Fujimori, ¿cuántos años tiene? A pesar de todo, a pesar de que evidentemente fue un abuso de autoridad, por supuesto, y que hay mucho que conversar sobre esto. Pero, ¿por qué tenemos que retratar esto? ¿Por qué yo le pregunto? Porque usted me pregunta que he sido ministro de Salud. ¿Si ha sido ministro de Salud de Fujimori? Sí, le digo. Si usted me pregunta qué logros he tenido aparte de esta supuesta denuncia que usted me hace. Yo le digo, mire, vencimos el cólera, que llegó a tener también una suerte de epidemia y fue en realidad una pandemia, Rosa María, solamente que fue localizada en la subregión, en realidad, por eso fue una epidemia. 300.000 infectados, 3.000 muertos, y las mismas connotaciones sociales de hoy en día, el uso del agua, el cuidarse, la alimentación, etcétera, etcétera, que nosotros supimos enfrentarlo, y que esas medidas se pueden tomar ahora inclusive. La poliomielitis apareció en la región de las Américas por primera vez en Pichanaki. Hicimos una vacunación en ese tiempo de 1 millón de niños, Rosa María. ¿No es cierto? Vacunación, cuando incluso no teníamos vacunas disponibles y no había dinero. ¿Qué cosa se hizo en esa oportunidad? Pregúntese usted, o pregúntenme, ¿qué se hizo para lograr ese millón? ¿Sabe lo que hice? ¿Sabe lo que se hizo? Hablé con el director de la OPS, hablé con el doctor Nakajima, director de la OMS, y le pedí que nos garantizara la elaboración de las medicinas, mientras yo le pedía prestado a Chile, Argentina y a Brasil las vacunas necesarias para vacunar. Es cuestión de criterio, es cuestión de ingenio, es cuestión de gestión, Rosa María. Bueno, muy bien. Entonces, incluso estuvo el sarampión, la rabia canina. Si la señora Keiko Fujimori gana las elecciones, ¿usted sería ministro de Salud? No, yo no postulo por eso que estoy postulando al Congreso. Si todo congresista tiene la posibilidad, de acuerdo a la Constitución, a ser ministro, no puede ser ministro, porque así fue. Y acuérdese que yo fui ministro de Salud mientras era congresista hasta el 92. Si me lo pide
y de la evaluación que hagamos de la conversación, es necesario, por no decir indispensable, que yo pueda prestar mi experiencia en el sector, encantado, porque es el país lo que interesa, es el Perú. No podemos en estos momentos estar siendo mezquinos en ese sentido o pensando en intereses personales. No es mi estilo, cuanto menos. Vamos a preguntárselo de una manera más concreta. ¿Usted no cree que algunas mujeres en el Perú fueron esterilizadas contra su voluntad durante el gobierno de Alberto Fujimori? Es posible que haya unos casos, pero totalmente aislados, pues absolutamente. Y el asunto es no verlo como una política de gobierno, Rosa María. Ese es el asunto. Y se quiere tocar esto. Mire, qué curioso. Yo he tenido una entrevista en Radio Guari de Ayacucho. Evidentemente muy comprensible en realidad. Pero la primera pregunta que me hicieron fue la que usted me hace. ¿Qué opina usted de la esterilización de tal demás? ¿Por qué? Bueno, porque las víctimas siguen ahí, señor Paredes. Las víctimas no se han ido. Es un tema que para muchos que no pueden contestar, de repente usted le saque ventaja políticamente hablando, para realmente decir, claro, ahí está, evidentemente, la política de Fujimori, representado por estas declaraciones, etcétera. Y no es así, pues, no es así. Bueno, para usted, ¿el 9 de noviembre hubo en el Perú un golpe de Estado? El 9 de noviembre, no, absolutamente, no quiere decir que no. Sí hubo, pero más que golpe de Estado, yo diría que así, ¿por qué no se puede llamar un golpe de Estado en realidad? Porque sencillamente las instituciones en ningún caso se manifestaron, salvo en una forma muy socarronamente, como se dice, ¿no? Pero después fue una actitud aprovechada por las circunstancias políticas, por los votos que se tenía de un Congreso que deja mucho que desear, pero que evidentemente fue contra la Constitución, ¿no? Porque esa medida fáctica, digamos, esa interpretación fáctica de los votos en la mañana, cuando en la tarde se iba a reunir el Congreso, por favor, pues eso responde a una cuestión política. No me está entendiendo. El 9 de noviembre pasado, en el año 2020, vacaron al señor Vizcarra. Si usted se refiere, yo pensé que se refería a la... No, me refiero al 9 de noviembre. ¿Usted en esa fecha considera que hubo un golpe de Estado? No. Su bancada actuó correctamente y si usted hubiera sido parte de esa bancada, hubiera votado con ellos. Eso es otra interpretación, Rosa María. Si hubiese estado, yo hubiese dado mi opinión, hubiese insistido en realidad, si al final se hubiese decidido, también tenemos que respetar las decisiones disciplinariamente porque eso es lo que hace un partido grande. Por eso, se lo pregunto porque los electores tienen derecho a saber si usted apoya o no apoya lo que para la mayoría de los peruanos es un golpe de Estado. Entonces, si usted lo apoya, usted está en todo su derecho a apoyarlo. Y los electores de saberlo para determinar si votan por usted o no. ¿Me permite una pequeña comparación? Usted dice, me permite una pequeña comparación. Usted habla, ¿cómo se llama?, de que la población apoyó hasta cierto punto este golpe de Estado. Esas manifestaciones que se han dado, ¿qué significan? ¿A dónde llegan? Actualmente si evaluamos. Si lo comparamos con la decisión que tomó el presidente... Creo que no me está escuchando bien. En el año 90. He dicho que la población está en contra del golpe de Estado. Y la gente salió a protestar contra el golpe de Estado. No. Yo no creo en los golpes de Estado porque tengan que darse así porque sí. Las circunstancias de 1990, imagínense con un terrorismo cruento, genocida, una economía por los suelos, en realidad un país apestado, y había que tomar decisiones. ¿Usted quería que el presidente Fujimori reúna 1 millón de pañuelos para que a pañuelazos podamos combatir el terrorismo? Muy bien. Entonces, el 5 de abril del 92, para usted tampoco fue un golpe de Estado. No, pues no es que sea o no sea un golpe de Estado, sino es la actitud, la decisión que se toma y a qué es lo que responde en realidad. Por eso le decía, pues, esa comparación, un golpe de Estado, vamos a decirlo así, ahora, con un golpe de Estado ante la actitud del ingeniero Fujimori, los cines son abismales, pues, Rosa María, no se pueden comparar en lo absoluto, por favor. Muy bien, entonces para usted no ha habido ningún golpe de Estado. Ni el 92, ni el 20, ni nada. Golpe de Estado fue el que le aplicaron a Belaúnde, golpe de Estado fue el que le aplicó por parte de Velasco Alvarado y qué sé yo. La historia nos enseña eso. Las diferencias son así, determinantes, fijas. Muy bien. En el caso de otros asuntos, al margen de los políticos, sociales, usted le daría el indulto a Alberto Fujimori, supongo, ¿no? Estaría a favor. Completamente. Y tengo mi razón. Pregúnteme por qué.
Bueno, ¿por qué? No, perdón, no le estoy pidiendo que me pregunte lo que yo quiero, pero dado que es una pregunta trascendente en realidad, ¿y por qué es que yo digo que lo voy a defender? Porque creo que se ha cometido una injusticia absoluta, que no tiene más que el nombre de justicia. Usted, imagínese, Rosa María, usted le pega una cachetada, ¿cómo se llama?, a su director, a su jefe, ¿no?, por algún atrevimiento. Y después, cuando tiene usted que presentarse para poder realmente quejarse y obtener una pena de la persona que tiene que decidir eso, es el mismo que a usted le pegó. ¿Usted cree que lo va a perdonar? Seguramente que le va a ratificar su despedida, con toda seguridad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa fue el señor San Martín? No fue defenestrado, el señor Avelino Guillén no fue defenestrado del Poder Judicial, y fue él mismo el que lo juzgó, incluso inventando una teoría inmediata que no tiene absolutamente ni pie ni cabeza. Por favor. No inventaron nada. Usted no es abogado, es médico, no es abogado, pero que no inventaron absolutamente nada. Tengo criterio y tengo razón, tengo razonabilidad. Muy bien. Ahora, simplemente para saber, entonces, ¿por qué su hija se opuso al indulto? Si para usted es tan claro. Esos son los errores que se cometen, pues, Rosa María, desgraciadamente. Son errores que se cometen, pero que no son determinantes para decir esta persona con esto se liquidó y no tiene por qué aspirar a más. Tampoco es así, pues. Si yo estoy participando, Rosa María, se lo digo con entera... Usted la ha perdonado. Más que perdonado, yo no soy Dios para perdonar, en realidad, no, ni persona alguna para pretender eso, ¿no? Pero pienso que, como le vuelvo a repetir, de acuerdo a las circunstancias y considerando que esto no es un acto, ¿qué le digo?, privado, personal, de principios, no sé cómo llamarlo, pero es político. Y en política usted sabe que las cosas, pues, se pintan de muchas maneras, ¿no? Desde que se dice conversar no es pactar, ya usted puede inferir una serie de circunstancias desde este ángulo. O sea, ella se equivocó. Usted ha dicho que es un error, que ella se equivocó. Sí. Así es, para mí sí, pero también ahora, vale la pena la rectificación. Claro, y perseguir a su propio hermano también fue un exceso, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo creo que sí, por eso pues, ese es el conjunto, desgraciadamente, porque no se puede independizar las dos cosas. Entonces hablemos, si fue un error, fue para todo. Si no fue un error, entonces, no sé, cada uno le va a poner el título que quiera. Si Keiko Fujimori pierde las elecciones esta vez, ¿reconocerá su derrota? ¿O nos vamos a pasar 5 años de nuevo esperando que reconozca que perdió? Eso es, yo le digo, no va a haber esa posibilidad porque yo estoy seguro que la población la va a apoyar para ser la próxima presidenta del Perú. La primera presidenta mujer. Ella se ha preparado para eso. Rosa María, yo soy muy consciente de mis cosas en realidad. Y actúo en la forma también que creo que es conveniente. Yo no apoyo a Keiko Fujimori por ser la hija de Alberto Fujimori. Yo no la apoyo simplemente porque tiene el partido, es la presidenta y punto. Yo la he estado observando, he conversado algunas veces, pocas veces en realidad después de todo, pero encuentro que está preparada para ser presidenta. Se ha formado para eso. Y usted eso lo puede ver fácilmente cuando compara las declaraciones de los candidatos presidenciales frente a lo que ella dice. Ahí nomás es un indicador de las cosas que le estoy diciendo. No le estoy diciendo que es lo único que hay, ¿no? De ninguna manera, pero pienso que son factores que tenemos que evaluar y que la población ya comenzó a pensar que el rescate del Perú en estos momentos tan necesario es la misma que hizo Alberto Fujimori en las condiciones en que estaba para rescatar el Perú en los 90. Muy bien. Abel, tenemos algunas preguntas del público porque hoy día nos tenemos que ir temprano. Bueno, con mucho gusto. Así es, Rosa María. Constitución. El tema Constitución. ¿Está de acuerdo con la Constitución, reforma? Ya, sobre la Constitución yo tengo un punto de vista personal. No personal en el sentido de que ya lo han dicho ya, incluso todos los fujimoristas y la población en general también, que no es necesario cambiar la Constitución, actualizarla, la Constitución que es diferente, es absoluto. Pero que tenemos que hacer la primera, digamos, acción en ver lo conveniente o no conveniente de la Constitución es necesario, porque si no tenemos una norma básica
que prácticamente dirija, digamos, las acciones posteriores de gobierno, las reglamentaciones, la normatividad en general del país, no estamos haciendo nada. Estos parches que se está haciendo actualmente por parte de los dos congresos últimos, es lamentable, es lamentable. Solamente responde a gestos populistas en realidad, pero que en nada, en realidad, la seriedad y la responsabilidad como congresistas señala, ¿cómo se llama?, que estos cambios que se han hecho son para bien. Bueno, Como muy bien. doctor, Perdón, a doctor ver, Paredes, sí, tenemos tiempo. ¿Perdón? sí, como es ministro de Salud, ¿cómo evalúa el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Salud en este momento respecto a la pandemia? Es una pregunta a la cual voy a responder muy concreta, en realidad, porque es necesario hacerlo. Pésima, pésima. ¿Sabe por qué? Si usted me pregunta, por ejemplo, qué cosa hubiese hecho yo como ministro de Salud, la epidemiología señala una situación que es la que menos se ha visto acá. Cuando uno trata de atacar una enfermedad, un brote, una epidemia, una pandemia, lo que fuera, con mayor razón, se tienen que tocar dos aspectos, el aspecto sanitario y el aspecto comunitario. Acá lo único que se ha visto hasta ahora es el aspecto sanitario, únicamente, y el problema de la pandemia es un aspecto comunitario. Y en ese aspecto la participación de la comunidad es indispensable. Por eso nosotros cuando estuvimos en la época del cólera, ahora se dice, por ejemplo, lávese las manos, cuantas veces sea mejor, la mascarilla, el acercamiento social, está bien, pero respecto al agua, ¿cómo se le va a pedir a la población que se lave varias veces la mano cuando ni siquiera agua tiene para beber? Nosotros repartimos bidones de 50 litros a nivel nacional con un sobre para decirles a la población, señores, tengan cuidado de tomar en el consumo de agua para que lo hagan de esta manera. Le enseñamos, lo capacitamos. Apoyamos 15.000 comedores populares a nivel nacional, porque esto que se acaba de ver, o sea, el hecho de que la población llegue a un momento en que no tiene recursos para poder comprar sus alimentos, salga y diga como lo que estamos escuchando ahora, o me muero de hambre o me muero con el COVID. Eso se ha podido evitar con eso, absolutamente. Y si yo diera una serie de señales, de acciones que se pueden tomar, sí, los haría, sería largo de contar. Pero por eso yo me permito decir, y mucho más, y que me disculpen el personalismo de repente de la opinión, pero lamentablemente para mí el ministro Zamora es el gran culpable de esta situación, y creo, que ante eso debe responder. El tema de las pensiones, Rosa María, ONP, AFP, que también es mucha preocupación, ¿usted está de acuerdo con el proyecto presentado por la señora Omonte? No, de ninguna manera. El tema hay que verlo de una manera más amplia y no pues de una manera circunstancial o simplemente de oportunidad, ¿no? Yo creo que el tema de las pensiones tiene que tener un análisis mucho más serio, por una sencilla razón. La Organización Mundial de la Salud, por señalar una cifra, ha proyectado que para 1950, era para el 30, pero dicen al 50, el 50% de la población del mundo va a tener una integración de juventud, de 0 a 15 años. Y la edad de los adultos mayores va a ser de 50 a más. Imagínese usted, dos poblaciones que no producen, ¿quiénes son los que van a enfrentar en realidad no solamente la carga social del jubilado, sino también de lo que necesita para poder desarrollar una sociedad con jóvenes, con oportunidades y todo lo demás? Esas son las cosas que tenemos que pensar, y eso no podemos hacerlo pues en 24 horas. Así es. Bien, Rosa María. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias al señor Víctor Paredes, candidato con el número 5 por Lima, al Congreso de Fuerza Popular. Hoy nos despedimos temprano porque tenemos misa del Señor de la Justicia. Ahorita nos están esperando en la Basílica, sin gente, no se asusten, la Basílica está vacía, pero los sacerdotes están allí para compartir la Eucaristía con toda nuestra audiencia, como todos los viernes. Abel, nos tenemos que despedir. Gracias, señor Paredes. Ya ve cómo la iglesia tiene bastante injerencia, Rosa María. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Señor Paredes, hasta esta radio es una radio pastoral. Probablemente usted no nos ha escuchado nunca, pero somos una radio pastoral. Es la segunda. A eso nos dedicamos. Lo he visitado la vez pasada. Usted ya se olvidó. Pero no nos escucha seguido. Todos los viernes tenemos vista a esta hora. Y la leo también. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ok, muy amable. Bien, gracias.
Bien, Rosa María, nos tenemos que ir, son las 9 de la mañana con 5 minutos y el padre Luis Enrique Ramírez, el padre Richard Manrique ya están listos en la basílica. Bueno, la gente me dice que evalúes bien tu posición de denunciar al señor Merino, ¿eh? Acá muchos comentarios. Parece que... Mira, él es el que tiene que rectificar su conducta, no yo. La rectificación está en su cancha, no en la mía. Y como yo reitero, ofensa pública, disculpa pública. Esa es una lección para todos en la vida. Cuando la ofensa es privada, la disculpa puede ser privada. Pero cuando la ofensa es pública, la disculpa tiene que ser pública. Así que yo espero que el señor tenga a bien disculparse, porque lo que ha dicho es malvado, muy malvado. Él no conoce mis circunstancias familiares ni personales, y es muy, muy feo lo que ha dicho, de verdad. No saben lo profundamente feo que es lo que ha dicho. Pero en fin, esperemos pues que un mínimo de sensatez prime y que el nivel del debate sea un poquito mejor, ¿no? Se supone que en menos de 2 meses estamos yendo a votar, a elegir un nuevo Congreso y un nuevo presidente de la República. Bueno, Abel, nos tenemos que despedir. Así es, Rosa María, nos vamos hasta el día lunes. Tendremos más candidatos y, como se habrán dado cuenta, de todas las tiendas políticas. De todas las tiendas políticas. Mira, algo estamos haciendo porque cada vez que entrevistamos a alguien se arma un enredo en las redes sociales, insultan, gritan, sus adversarios, sus promotores se pelean entre ellos, me meten a mí en la colada. Yo no participo en las peleas de candidatos. No tengo nada que ver con eso, por favor. Muy bien. Listo, Abel. Nos vemos. Bonito fin de semana. Hasta el día lunes. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Aprende para transformar tu mundo. Estudia en la Escuela de Posgrado de